Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Espero de corazón que estén muy bien. Hoy traemos una historia que ha removido emociones, ha encendido debates y nos ha dejado a muchos con un nudo en la garganta. Vamos a hablar de Özge Yaz, esa actriz carismática y talentosa que nos ha conquistado con su sensibilidad y su mirada luminosa, y de Gökberk Demirci, su pareja, compañero y cómplice en todo. La razón de este encuentro es una noticia que la ha sumido en una tristeza profunda, una de esas que desarma hasta al más fuerte. El titular que nos convoca es contundente: Özge se derrumbó. Lloró sin consuelo tras perder su licencia de conducir por 2 años. Sí, escucharon bien. 2 años. Lo que ha ocurrido nos obliga a hacer una pausa, respirar hondo y preguntarnos qué pasó para que una figura tan querida por el público se vea arrastrada a una situación tan dura y desconsoladora. Antes de ir a los detalles, si eres nuevo por aquí y te gusta estar al día con lo último del espectáculo, sumergirte en historias que nos tocan el alma y no perderte nada del mundo de tus actores favoritos, te invito a suscribirte a Escándalos de Series Turcas y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos, cargados de contenido que estoy seguro te encantará. Vamos al tema. Según la información que ha ido saliendo, y que hemos verificado con sumo cuidado, Özge Yaz atravesó un momento de angustia y desesperación al enfrentar la pérdida de su licencia por un periodo nada menor, 2 años completos. Imaginen por un instante la impotencia, la frustración y esa sensación de desamparo que una noticia así acarrea. Pensemos en lo fundamental que es un coche en la vida moderna. No solo para ir y venir del trabajo, sino para mantener una rutina, cumplir compromisos, visitar a la familia, llegar a un set a primera hora, o simplemente tener la libertad de moverse sin pedir favores. Y cuando hablamos de una actriz con un calendario apretado, la movilidad no es un lujo, es una herramienta de supervivencia profesional. En el caso de Özge, además, hay algo más íntimo y valioso: su independencia. Ella siempre ha transmitido esa imagen de mujer determinada que organiza sus días con precisión, que maneja sus tiempos y que, aun en medio del caos de los rodajes, protege esos momentos de soledad al volante, con la ventana entreabierta y una canción suave de fondo. Perder la licencia por 2 años no es una simple multa, es un golpe a ese espacio personal, a ese rincón de libertad que muchos cuidamos en silencio. Que se haya quebrado en lágrimas, que no haya podido contener el llanto, nos revela la magnitud del impacto en su ánimo. No estamos ante una inconveniencia pasajera, sino frente a una restricción que altera su mapa mental, su rutina y su equilibrio. Los detalles exactos que llevaron a esta sanción no se han hecho totalmente públicos, y eso es comprensible. En el universo complejo de las celebridades, hay parcelas de la vida privada que merecen resguardo. Sin embargo, la manera en que se describe su reacción, un llanto profundo, de esos que no se planifican ni se disimulan, nos deja entrever que el golpe fue fuerte y, quizá, inesperado. De inmediato, como suele pasar, surgieron conjeturas: ¿fue una infracción grave? ¿Excesos de velocidad repetidos que sumaron puntos? ¿Un incidente de tránsito que obligó a revisar su historial? ¿Un problema con papeles vencidos o requisitos administrativos? Sabemos que las leyes de tránsito se han endurecido en muchos países, y con razón. Conducir es una responsabilidad enorme y las normas existen para proteger vidas. Cuando se incumplen, las consecuencias pueden ser severas. Pero más allá de la causa, lo que conmueve es el efecto. Ver a alguien como Özge, que solemos imaginar imbatible entre focos y cámaras, desplomarse así, nos recuerda que detrás del brillo hay una persona que siente, que duda, que se cansa y que necesita apoyo. Y ahí entra Gökberk Demirci, no como la estrella que también es, sino como la pareja que llega primero con un abrazo. Cuentan que fue él quien intentó calmarla, que la sostuvo en silencio y que, cuando las palabras sobraban, optó por estar. La imagen de Gökberk llevándole un té, sentándose a su lado, tomándole la mano, habla de un vínculo real, forjado fuera de las luces, en ese terreno donde la fama no resuelve nada y el amor se demuestra con gestos pequeños. En términos prácticos, la situación complica mucho. Ambos son artistas con agendas cambiantes, llamados de última hora, pruebas de vestuario, lecturas de guión, rodajes en diferentes barrios, viajes relámpago. Perder la licencia obliga a reorganizar todo: rutas, horarios, seguridad, traslados. Las producciones suelen proveer choferes y logística, sí, pero la autonomía personal queda herida.
Imaginemos un amanecer gris, de esos en los que a Ozge le gustaba manejar sola para despejarse antes de un día difícil. Ahora, en su lugar, habrá que coordinar vehículos, esperar a alguien, avisar demoras, ajustar escenas. 2 años son eternos cuando uno siente que su día a día ha cambiado de raíz. Las redes, por supuesto, estallaron. Los fans de Ozge, siempre atentos, inundaron los comentarios con mensajes de aliento y cariño. Hubo quien le escribió que no está sola, quien compartió que pasó por algo parecido, quien le dijo que estas pausas obligadas a veces traen aprendizajes que no se ven al principio. Y también aparecieron las muestras de apoyo para Gökberk, reconociendo su presencia discreta y firme. Es hermoso ver esa conexión entre artistas y público, ese puente que en los momentos difíciles se convierte en sostén. En tiempos donde es fácil juzgar desde lejos, esta ola de empatía es una bocanada de aire fresco. Ahora bien, la pregunta inevitable: ¿cómo afectará todo esto su carrera? Lo cierto es que Ozge es una actriz muy solicitada, con proyectos en marcha y un talento que no pasa desapercibido. Su equipo y su agencia seguramente ya están moviendo cielo y tierra para que nada se caiga: ajustes de horarios, unidades de transporte dedicadas, planificación minuciosa. En un set, la logística puede adaptarse. La industria además ha aprendido a reaccionar rápido ante imprevistos. Pero lo personal va por otro carril. La independencia truncada pesa, y el golpe emocional no se resuelve con un cronograma. Lo simbólico duele: tener que pedir que te lleven, depender de un chofer, perder esos minutos de intimidad que brinda el volante. Con Gökberk el asunto toma otro matiz. Él también trabaja, tiene compromisos y, como cualquiera, no puede multiplicarse. Fuentes cercanas dicen que ya se ofreció a llevarla cuando pueda, que está dispuesto a reorganizar días y a recortar tiempos libres para estar más presente en los traslados. Incluso se ha hablado de contratar un conductor fijo para ella, alguien de confianza que pueda acompañarla a todo. Es una solución práctica, sí, pero no sustituye esa sensación de controlar el propio camino. Ozge siempre ha valorado moverse a su ritmo, manejar la música, decidir un desvío para mirar el mar. Son cosas pequeñas que juntas construyen refugios. También es lógico pensar que el desconcierto inicial pudo amplificar la tristeza. A veces, cuando una decisión llega de imprevisto, el cuerpo responde con un temblor que nos toma por sorpresa. La acumulación de estrés, las jornadas largas, la presión por cumplir, todo se agarra del primer motivo para explotar. Y si ese motivo, encima, implica un cambio mayor en la rutina, el llanto es una salida natural. No todos procesamos las pérdidas del mismo modo, no todos ponemos buena cara cuando el mundo se desacomoda. Ver a Ozge desbordada nos enseña su humanidad, y ver a Gökberk en silencio a su lado nos recuerda que hay amores que cuidan sin exigir protagonismo. Este episodio deja además una lección importante para cualquiera de nosotros: las normas de tránsito existen por una razón vital. Conducir implica atención, prudencia, respeto por el otro. Mantener la documentación en regla, evitar distracciones, cuidar los límites de velocidad, no es ser exagerado, es proteger vidas. Las consecuencias de una imprudencia pueden ser devastadoras, y no solo en tribunales, también en lo emocional, en lo cotidiano, en el modo en que nos miramos al espejo después de un error. Si algo puede salir de todo esto, ojalá sea una conciencia colectiva más clara. Con todo, y mirando hacia adelante, hay motivos para el optimismo. Ozge tiene una comunidad enorme que la respalda. Su talento hablará por ella en cada escena, y la industria sabrá abrirle caminos. 2 años pasarán y quizá, cuando mire hacia atrás, recuerde este golpe como una pausa obligada que le enseñó a delegar, a pedir ayuda y a encontrar nuevos modos de respirar entre tanto ruido. Y en ese camino, la figura de Gökberk será clave. Un compañero que tiende la mano, que no pregunta por qué lloras, sino si ya comiste algo, si te abrigaste, si te sientes un poco mejor. Lo que sabemos hasta ahora es que Ozge Jaz ha vivido un trance durísimo tras perder su licencia de conducir por 2 años, y que esa noticia la quebró en lágrimas. Los detalles puntuales permanecen reservados, y es justo respetar ese límite. Lo que sí es público es su reacción, y en ella se revela cuánto significaba para ella manejar. Detrás de la practicidad estaba su independencia, su espacio propio. La respuesta del público con una marea de cariño hacia ella y reconocimiento al apoyo silencioso de Gökberk Demirci confirma el vínculo afectivo que ambos han construido con la audiencia.
A ustedes que nos acompañan día a día, les pregunto qué opinan. ¿Han pasado por algo parecido o conocen a alguien que haya tenido que reordenar su vida por una sanción de tránsito? Los leo en los comentarios. Sus experiencias enriquecen esta comunidad y nos ayudan a entender que detrás de cada titular hay personas que sienten y aprenden. Y si este vídeo les ha resultado interesante, les agradecería que lo compartan con quienes crean que pueden necesitar escucharlo hoy. Denle like, suscríbanse a Escándalos de Series Turcas y activen la campanita. Tenemos mucho más contenido preparado para ustedes. Para despedirme, una última reflexión. A veces la vida nos obliga a soltar el volante y sentarnos en el asiento del acompañante, a confiar en que alguien más nos llevará a destino. En ese viaje lo que verdaderamente importa es quién va a nuestro lado. Que a Ozge no le falten abrazos, que a Gökberk no le falte paciencia, y que a todos nosotros no nos falte prudencia cuando salgamos a la calle. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y manejen con responsabilidad.